A principios de 2021, MinCiencias emitió, como de costumbre cada 2 años, el modelo con los parámetros a partir de los cuales va a medir la producción de los grupos de investigación en Colombia. Como ustedes sabrán, esta medición tiene unas implicaciones como la generación de rankings dentro de los cuales se categoriza a los grupos de investigación del país. Y esos rankings a su vez tienen una cantidad de implicaciones en términos de acceso a convocatorias, a financiación, también en temas de acreditación de alta calidad o de la posibilidad de abrir nuevos programas tanto de pregrado como de posgrado. En fin, son muchos efectos los que puede tener esta medición tanto en los grupos como en los investigadores y las instituciones pues a las que pertenecen. Ese nuevo modelo de medición de MinCiencias pues abarca una cantidad de aspectos. Aquí en este video me voy a concentrar específicamente en uno de los aspectos que más ha generado debate, incluso comunicaciones por parte de diferentes universidades que le han escrito a MinCiencias solicitando la revisión y ajustes, pero la respuesta definitiva de MinCiencias es que el modelo sigue como está y vamos a ver entonces qué se puede hacer frente a esta situación sin dejar de lado una mirada crítica, pero también poniéndola en balance con una apuesta práctica propositiva, porque el hecho es que el modelo ya está y está para quedarse. Ya en otros videos he detallado como el aspecto técnico de cómo se pueden registrar las distintas certificaciones que pide MinCiencias, etc. Aquí solo voy a volver frente a un aspecto puntual, que el cambio esencial en términos de lo que pide MinCiencias para reconocer ahora a un libro o a un capítulo de libro como resultado de investigación es que ese libro, incluso de los publicados hasta de 2006 al presente, deba ser citado en plataformas como Google Académico o Scopus. Fíjense, para poner un ejemplo, dentro de mis publicaciones yo tengo un libro que es Praxis Integral, publicado en el 2014. Fíjense que aunque en el pasado ese libro se me reconoció como resultado de investigación, aquí tengo el libro, ese reconocimiento se hizo ¿por qué? Porque el libro resultó de un proyecto de investigación frente al cual, después de la investigación, se realizó un documento que fue evaluado por 2 pares académicos y editado por un centro reconocido por MinCiencias. Eso ya no es suficiente. Ahora, como les mostraba aquí, en Google Académico, lo que va a verificar MinCiencias es, bueno, listo, usted publicó ese libro, pero ¿quiénes han citado ese libro? O sea, no solo leído, porque bueno, saber quién leyó un libro es muy difícil en términos de estas plataformas, pero lo que sí se puede saber con certeza es si fue citado. En mi caso, fíjense, tengo una citación. Y esto en Google Académico. En Scopus, como la editorial en la que yo publiqué ese libro no estaba reconocida por Scopus, pues ni siquiera aparece esa publicación. Aquí solo me aparecen las publicaciones que provienen de revistas indexadas en plataformas pues como Scopus. Bueno, entonces frente a ese gran cambio uno se puede preguntar, ¿es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué efectos genera? Bueno, comencemos por lo bueno para no deprimirnos y digamos, siendo justos, que en realidad el modelo está haciendo algo que es coherente con su planteamiento central, con su propósito. El modelo nos dice, como ustedes ven allí resaltado en amarillo, lo que se busca es que esa medición que hace MinCiencias permita reflejar si las publicaciones que están generando los grupos de investigación en Colombia realmente son relevantes ¿para qué? Para el desarrollo social y económico. Es decir, que si ese nuevo conocimiento en realidad va conllevando a que haya innovación, a que las personas apropien ese conocimiento, ¿sí? Cuando digo apropiar conocimiento, piensen, por ejemplo, en un concepto como el inconsciente de Sigmund Freud, ¿no? Generado hacia finales del siglo XIX. Hoy en día estamos acostumbrados a que uno, por ejemplo, cometió un error gramatical y dice fue un lapsus, ¿sí? Ese concepto de lapsus que hoy es tan cotidiano y está tan incorporado en la sociedad, en realidad en principio fue técnico. De hecho, a Sigmund Freud no se le aceptaba su planteamiento de la existencia de un inconsciente, ¿no? De esa parte de nosotros que no conoceríamos y que gobernaría en buena medida lo que somos. Imagínense el hallazgo que estaba planteando en su momento Sigmund Freud. Era tan impactante que en su momento se rechazó, pero poco a poco se fue incorporando en la sociedad. Ahora, ¿cómo se incorporó en la sociedad? Hombre, hoy sabemos de Sigmund Freud, pues porque publicó, ¿sí? Y no porque publicó en cualquier editorial, sino en una editorial que circulaba. ¿Que circulaba qué? El conocimiento. Incluso los autores más críticos, pensemos en un autor como el filósofo surcoreano Byung-Chul Han,
que ha escrito, ustedes ven aquí, una infinidad de obras, ¿sí? Entre ellas, una de las que lo ha hecho más famoso es la famosa, valga la redundancia, Sociedad del Cansancio, y que ha publicado, por ejemplo, también este libro que salió recientemente, La expulsión de lo distinto, en el que finalmente uno se encuentra una misma idea, ¿no? Y es la crítica a esta sociedad de la producción en masa, ¿cierto? A la producción capitalista que viene aplicándose al terreno de lo intelectual, ¿no? A ese producir y producir y producir, que en Colombia lo escuchábamos con algún gobernante que era trabajar y trabajar y trabajar, y pues Chulhan critica, ¿no? Esa práctica, digamos, insaciable e insostenible del capitalismo. Pero ¿cuál es la gran paradoja? Pues ustedes veían ahora, ¿no? Que él mismo es un ser hiperproductivo, ¿no? Muy crítico, pero también muy productivo. Y además muy productivo en editoriales como Herder, que no son nada baratas, al menos no para un público medio colombiano, además en un país en el que casi no se lee y mucho menos se lee pues lo que tiene un alto costo económico. Y con un ejemplo como el de Chulhan, insistiría en lo que creo que puede ser bueno de este modelo, y es que nos desafía a los investigadores. Venga, demuéstreme no solo que usted publica, sino que lo que usted publica vale la pena ser publicado. Y de ahí que la gente lo esté leyendo y lo esté citando, incluso para criticar el sistema capitalista productivo. Pero ahí está, publicado y circulando en el mundo. Pero hablemos también de lo malo, ¿no? De lo perverso, en cierto sentido, de este nuevo modelo de MinCiencias en lo que tiene que ver con los libros. ¿Qué efecto negativo podría tener que MinCiencias tome los libros desde 2006 hasta el presente y verifique cuáles de esos libros realmente han sido citados o no? Bueno, pues que se va a encontrar MinCiencias con que en realidad miles de libros de investigación publicados en Colombia o no los lee nadie, o los lee muy poca gente, o de esos pocos que los leen casi nadie los cita. Es decir, estamos publicando para nosotros mismos. Este es un asunto que en realidad ya han venido criticando incluso los mismos intelectuales colombianos. En otro video hacía referencia a un debate que se dio hace algunos años a través de la revista Malpensante entre el filósofo caldense Pablo Arango y el editor de la Universidad Javeriana, Nicolás Morales, premio Simón Bolívar en periodismo, justamente por la respuesta que dio en la revista El Malpensante a un artículo que Pablo Arango titulaba La farsa de las publicaciones académicas en Colombia. Y como ustedes pueden ver en ese video, pues lo que reivindica el profesor Nicolás Morales es que sí, es cierto que hay malas prácticas, pero también hay muy buenas prácticas. Es decir, en Colombia hay una investigación relevante que se lee y que circula. Sin embargo, la verdad es que también paralelamente vienen malas prácticas. No revelaré mi fuente, pero tengo conocimiento directo de casos de universidades bogotanas, sobre todo estas que suelen ser catalogadas como universidades de garaje, en las que en ese afán de ganar el escalafonamiento de MinCiencias a toda costa para lograr la renovación de registros calificados, la apertura de nuevos programas de pregrado y de posgrado, pues se tomaban libros que realmente no eran de calidad, no eran resultados académicos, se les hacía pasar como si tuvieran un proceso de libro resultado de investigación y no lo tenían. Entonces podemos decir que lo malo de este cambio de MinCiencias es que de alguna manera hace que justos paguen por pecadores. Es decir, que esas malas prácticas de universidades de garaje que pasaban como libro de investigación cualquier libro que en realidad no lo era, afectan a aquellas universidades que sí estaban haciendo bien la tarea, aunque sus libros todavía no generaban impacto. Lo cual nos lleva ya pues a un asunto más propositivo de cara a lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene? Pues que si en la medición que cerró a diciembre de 2018, la mayoría de universidades que contaban con grupos en A1, aquí en el color oscuro, A rojo, B naranja y C violeta, pues la mayoría eran, como ustedes ven ahí, las universidades de siempre, las públicas, las grandes públicas, la Universidad Nacional, la UDA, Univalle, y ya las universidades privadas que ustedes ven que de todas maneras reflejan allí unos números importantes en grupos A1, 45 unidades, y la Javeriana con 52. Entonces, si bajo el modelo anterior ya había una clara jerarquía en la que las universidades grandes iban a la delantera, pues lo que va a pasar es que eso se va a agudizar. Van a disminuir todos los grupos A1, A y B especialmente, pero también los C del país. Y eso va a llevar a que sean menos grupos los que pueden acceder a convocatorias de financiación, a no ser que MinCiencias establezca un cambio
Ya no sería el gobierno Duque, sino el siguiente gobierno que establezca un cambio que permitiese que los grupos que incluso pierdan escalafoniamiento aún así puedan lograr financiación. Pero bueno, asuntos como ese son temas institucionales, es decir, que no dependen de las voluntades organizacionales, ¿sí? Las organizaciones pueden manifestar su postura, como lo han venido haciendo. Les comenté que varias universidades pues han emitido comunicados solicitando a MinCiencias que por favor revise esos términos, y MinCiencias también, como organización con voluntad propia que es, pues ha dicho no. ¿Qué podemos hacer entonces los investigadores y en general las universidades frente a este panorama? Bueno, un primer camino sería abandonar la publicación de libros y capítulos de libros, ¿sí? Y no lo digo de manera irónica, realmente la posibilidad de apuntar más bien a revistas pues garantiza que haya más estabilidad en el tiempo del reconocimiento a esos productos. Y no solo en términos del beneficio para el investigador y para la universidad, sino que realmente las revistas sí son una vitrina que genera más visibilidad de las producciones académicas y por tanto más circulación, más posibilidad de que las ideas que uno tiene realmente estén dialogando con pares académicos e incluso, ¿por qué no?, que haya profesionales ya quienes están en la práctica que puedan leer esos trabajos. Obviamente ahí también está el reto de lograr que esos trabajos tengan un lenguaje técnico, pero también cercano, comprensible para públicos más amplios. Y ya del lado de las universidades que aunque no estén en ese top 10 de las principales universidades colombianas, pero que como mencionaba más atrás, están haciendo bien la tarea y especialmente le han metido esfuerzo y rigurosidad a las editoriales académicas, bueno, se puede seguir con la publicación de libros, pero sí se hace cada vez más urgente e importante a la vez el que esas publicaciones se hagan en alianza con centros editoriales que garanticen la circulación. Aquí, bueno, en otro video ustedes van a ver la discusión porque hay quienes plantean que la alianza con editoriales en realidad lo que hace es limitar el acceso a las publicaciones por el costo monetario, etcétera, pero les recomiendo este otro video en el que se muestra que por el hecho de que un libro esté gratuito en PDF en un repositorio institucional no significa que vaya a haber mucho público que acceda a ese libro, sencillamente porque cuando alguien se mete a Google a buscarlo pues no lo encuentra. En cualquiera de los casos, los investigadores sí vamos a tener siempre una responsabilidad fundamental y es que podamos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que nuestra investigación llegue a los públicos desde el lenguaje que utilizamos, pero también desde asuntos muy operativos de contacto con los públicos, como el registro de nuestras publicaciones en redes como Academia, ResearchGate, entre otras, incluso LinkedIn, que como he señalado en otros videos, son redes que justamente MinCiencias va a tener en cuenta para hacer el conteo, digamos, de las citaciones. Pero más allá del conteo, digamos que lo importante es en últimas cumplir un espíritu fundamental de la investigación y es que sea democrática, ¿no? Que sea asequible a la gente y aunque autores como Kant decían que el investigador no se debe bajar al nivel de la gente, sino que la gente se debe subir al nivel del lenguaje del investigador, creo que sí le faltaba más humildad a Kant. Y estoy convencido de que también los investigadores tenemos que ser más humildes y tenemos que hacer ese esfuerzo extra de traducir a un lenguaje cercano lo que dice la investigación especializada. Como lo indica una famosa frase de Einstein, si no le puedes explicar algo a tu abuelita es porque quizás no lo has entendido bien. Muchas gracias. Chao.